Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de Locke y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso, compi Yogi. Miss you. Nos van a acompañar en este recorrido Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decía que una de las palabras más repetidas hoy es asombrosos resultados. Cada año parece que tienen la capacidad de seguir multiplicando, no sabemos hasta cuándo, los resultados del gigante. Y te pregunto muy brevemente, ¿por qué crees que es asombroso? ¿Cuál es el éxito, la clave del éxito, Julio? Casi con un titular. Bueno, para mí el éxito básico está en un mundo donde todas las empresas están sobreendeudadas, incluso algunas en cifras absolutamente gigantescas, que una empresa de la dimensión que tiene Inditex, que tenga una deuda prácticamente cero. Inexistente. Estamos hablando de 11 millones de euros contra una caja de 5.000. Es una deuda prácticamente cero y el conseguir todo ese éxito sin tener que recurrir al endeudamiento externo, por lo menos para mí es algo que me fascina, entre otras muchas cosas. Porque bueno, pues vamos a hablar de esas fascinaciones y lo eso. vamos a hablar también con Venecios Alcines. Muy buenas noches. Hola, un buenas gigante noches. que no para de crecer, que como decía, cada vez que se presentan resultados tiene la capacidad de asombrar al mundo. Y a ti te pregunto también, casi a título de titular, ¿cuál crees que es el secreto del éxito del imperio de Amancio Ortega? Tiene un modelo que es único, un modelo vivo, que es único y que se puede replicar N veces. Y lo que están haciendo es eso, como dice Julio, no tienen deuda, a no tener deuda, tiene capacidad financiera para poder replicar su modelo las veces que sea. Sí, y una idea clara de lo que hay que hacer. Porque... no, eso si quieres después claro, lo hablamos. Después hablamos del modelo, claro, pero hablamos del modelo. Un modelo exitoso que pueden replicar pero N veces. el modelo es único. El modelo es único. Vale, me quedo con el modelo único, después me dirás por qué. Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches. Buenas noches. Te pregunto a ti lo mismo, ¿por qué estamos asombrados todos? Pues, luego ya veremos si a favor o en contra, porque también hay para todo. Solo parcialmente de acuerdo. Yo creo que el secreto del éxito de esta gente es, creo que es la empresa mejor enfocada al mercado que he conocido en mi vida. El secreto está en que saben satisfacer las necesidades de mercado y que tienen ausencia completa de ego, mientras que en el resto de la industria textil hay mucha proyección del ego, sobre todo aquella que nace de los modistas y tal, que dicen yo quiero hacer como sea la moda. Estos tíos están continuamente leyendo qué es lo que quiere la gente y con un sistema logístico el más eficaz del mundo es capaz de cambiarte las colecciones en cualquier sitio, en cualquier momento, siempre que vean que no funciona. Lo que no haría nadie, lo hacen ellos. El famoso just in time. No, pero no solo just in time, quiero decir, lo que podemos entender de localización en el sentido dentro de la empresa, sino qué es lo que quieres. Tengo a gente que son los monitores que lo adivinan, inmediatamente te lo produzco. Bueno, hablamos de una empresa textil, pero no solo, hablamos también de una empresa logística y hablamos también de una empresa inmobiliaria. Gonzalo Rodríguez, muy buenas noches. Te pregunto a ti por lo mesmo, a primeira impresión, cal crees ti, prácticamente nunha frase, cal é o segredo do éxito de Inditex? Pois foi estar con ese modelo de negocio no momento adecuado. E ese momento adecuado son os anos 70, cando aparece todo o proceso de deslocalización e a economía mundial cambia. En ese momento, eles estaban co modelo adecuado no momento adecuado. Se iso hubiera pasado en outro momento, isto non hubiera pasado do mesmo modo. E a partir de aí, aproveitan dúas cuestións. Unha, son capaces de innovar, efectivamente, no modelo de negocio e aproveitar máis rapidamente e máis claramente que o resto do sector galego os baixos costes da man de obra en outros lugares. Sin eso tampouco funciona o modelo. Tú comentabas antes que era importante ese momento, ¿no?, donde apareció. Yo digo que no. Da igual. Es decir, hoy sí lo mismo, porque todavía su modelo todavía no está replicado. Lo que ellos hacen todavía no lo hace casi nadie. Y voy a explicarme. Si tú coges a una compañía normal textil, se mueve siempre en 4 temporadas. Las 4 clásicas de otoño, invierno, verano, primavera. Ellos no. Aunque tú las verás, porque las vas a ver en los escaparates, ellos realmente están en un continuo. Ellos tienen una continua evolución. Eso es un modelo distinto. ¿Qué pasa? Tú no puedes ofertar un modelo, una ropa, en un proceso totalmente evolutivo, si detrás no tienes una serie de cuestiones. Primero, ¿qué te hace falta? Te hace falta un sistema de información empresarial que todavía los demás no consiguieron. Y el gran mérito, hacerlo ahora, es carísimo. Pero ¿cómo lo hizo en su día Amancio Ortega? Mira, lo hizo porque cuando acababa todos los días, acababa la jornada laboral, los jefes o jefas de tienda llamaban a Arteiso y comentaban las ventas.
En ese Hoy momento... salió muy bien esta camisa, hoy vendimos muy bien este pantalón. Claro, La pero gente no si de quiere para repente, nada este abrigo. esa camisa de cuadros que tiene, se vende bien, lo que va a hacer Inditex no es replicarla, es hacerla con el cuadro naranja, y después cuadro amarillo, y después va a doblar este cuello, y después va a hacer no sé qué, y va a hacer variantes, con lo cual todos vestiremos camisas de cuadros, pero nunca usaremos tu camisa. ¿Eso qué ocurre? Eso requiere sistemas de información, requiere trabajar sin stock, requiere unos niveles de logística. En todos esos campos nadie los puede igualar. Si lo hiciese, ahí veníamos trabajando a estas compañías en ese modelo. Y todas todavía siguen todas con las 4 temporadas y los 4 Claro, paquetes. pero la pregunta, Venancio, y os lo traslado a todos, es ¿a quién se le ocurrió esto? El secreto del éxito, ¿en quién reside? O sea, ¿quién es la persona que decide romper algo bueno, que había caracterizado a la industria textil en los últimos 300 años? Hombre, yo creo que no hay lugar a dudas, ¿no? Esto es Amancio Ortega. Esto es un caso puro de innovación. Cuando hablamos de innovación y decimos lo cara que es la innovación o lo barata que es, porque esto es pura innovación. Esto tiene las ideas muy claras y para adelante. Esto es innovación pura, no es investigación ni desarrollo. Esto es innovación. Esa red social que se ha convertido un poco en el portavoz oficial de todas las cuitas que van sucediendo en Podemos. Porque, Adina, ¿qué está pasando en Podemos? ¿Hay que darle importancia a toda esta crisis orgánica o es fruto de un síndrome de crecimiento, digamos? Sí, yo creo que más bien es fruto de un síndrome de crecimiento. Sí que hay que darle importancia por el momento político en el que nos encontramos, ¿no? Pero el síndrome de crecimiento en este caso es que son un partido muy nuevo que se está formando todavía. Y yo creo que en cierta medida, desgraciadamente para ellos, lo están haciendo bajo los focos en este momento, ¿no? Cualquier partido nuevo, cuando empieza, normalmente tiene un tiempo de no estar en el poder, donde puede tener este tipo de disensiones, de conflictos pero internos. Las dimisiones es difícil de conflictos ideológicos, ¿no? Sí, pero no me refiero a que no se entere, ¿no? Que nadie se entera cuando un partido nuevo tiene estos problemas, pero normalmente si el partido no está en el poder todavía o no tiene representación parlamentaria significativa o tiene muy poca representación parlamentaria, sabemos, pero nadie se preocupa. Nos importa poco porque no tiene dimensión. Y tienen el tiempo además, ¿no? Tienen ese tiempo, tienen ese espacio para tener lo que yo considero que es una negociación ideológica cuando un partido empieza, ¿no? Es decir, hay todo tipo de diferencias ideológicas al principio que poco a poco se van solucionando con la marcha de algunos, eso es una fase normal en la formación de cualquier organización, y se queda, o en cierto sentido gana una posición ideológica, ¿no? Que se va poco a poco consolidando. Cuando un partido pasa por esto, o cualquier organización, un partido como organización, ¿no? Pasa por esto sin tener la presión encima, ¿no? De estar en este momento en una posición de formar gobierno, pues yo creo que todo esto se lleva a cabo con más calma. En este momento lo que ocurre es que aquí hay además diferentes objetivos por parte de los diferentes líderes políticos. No es solo el objetivo de a ver qué hacemos con este partido y cuál va a ser la línea ideológica y la línea, bueno, incluso personal, ¿no? De líderes que va a ganar, sino también cómo hacemos para que podamos tener opciones para formar gobierno o si vamos a elecciones, tener opciones para ganarlas. Es que aquí se está liando mucho porque todo este follón que se ha montado entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, negado aparentemente por ambos, coincide con otro matiz que venía de izquierda anticapitalista, que como sabemos es una de las corrientes organizadas dentro de Podemos, por ejemplo, vinculada a Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, que ya explícitamente han dicho que Podemos lo que debe es pedir elecciones anticipadas, dejar de negociar y prepararse para un nuevo proceso electoral. Iván, decía Adina, negociación ideológica lógica en un partido que está empezando o disensión con la forma de entender la organización y cómo se ejerce el poder dentro de esa organización. O que di Adina é unha teoría que pode acontecer en formacións políticas que evidentemente están nacendo e lle pasou prácticamente todas. O que pasa que en Podemos non vexo ninguna loita ideolóxica, quero decir, as razóns que uns e outros dos que dimiten dan para dimitir non é unha razón ideolóxica, unha discrepancia ideolóxica cun camiño que estea tomando Podemos, son sempre razóns orgánicas, son razóns pois que o secretario xeral participou máis ou menos na campaña, que eu quixen facer isto e non me permitiron facer isto, ou no propio caso de Galicia, non? A razón non é ideolóxica, a razón o decía aquí outro día García Buitrón, é que simplemente o secretario xeral de Galicia, Breogán, se atreveu a reflexionar en alto sobre unha cuestión... A plantear unha folla de ruta, efectivamente, ¿no? Pero non unha discrepancia ideolóxica, por lo tanto, eu creo que o que pasa aquí non é ninguna discrepancia ideolóxica, é
que hai unha auténtica loita de poder dentro de Podemos, porque ademais non son feitos aillados, porque como ben se decía antes, está plagado Podemos de xestoras en toda Galicia e en boa parte de España. E despois, en este caso en concreto, eu creo que o feito adquire unha dimensión grave no sentido de que, evidentemente, por moito que o intenten ocultar a base de tuits simpáticos e utilizando un recurso absolutamente clásico como é do humor para desdramatizar e sacarlle ferro ao asunto, para ocultar a verdadeira realidade, a pesar de eso, o feito que hai unha loita entre Errejón e Pablo Iglesias, porque si Errejón, como decía nesa rolda de prensa, ten capacidade para evitar que o secretario de Organización ou o secretario de Organización de Podemos de Madrid non deixe a súa acta como diputado, non ten capacidade para evitar a dimisión e, sobre todo, non ten capacidade para evitar esa dimisión máis a de todos os demais que son errejonistas dentro desa executiva. É obvio que hai unha loita de poder, non? La pregunta, Miguel, un partido con semejante indefinición, sea como sea, con diferencias tan evidentes en cómo tiene que organizarse el partido, con matices tan llamativos con la línea ideológica, ¿está preparado para el momento en el que estamos? Porque estamos hablando de un partido que aspira a formar parte de un gobierno. Sí, yo creo que este es su particular juego de tronos, que al final es el gran problema de Podemos, ¿no? Que hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, y que se predica una serie de principios y de valores que luego en la práctica del día a día no se llevan a cabo, ¿no? A mí me sorprende bueno, pues esa visión positiva que pone encima de la mesa a Dina. Si esto pasase en un partido tradicional como el Partido Socialista o el Partido Popular, estaríamos hablando de una gran crisis, no sé qué. A Podemos se lo vemos todo bonito. No, mire, esto es un problema de un partido que tiene tics autoritarios basados en un personalismo y en un ombliguismo que padece el señor Pablo Iglesias, y que todo gira en torno a ese ombliguismo, y que al final lo que estamos viendo es una falta de democracia interna brutal, que al que disiente se le purga efectivamente, no sé si en Siberia o dónde, pero se le purga, y desde luego lo que se practica en este partido es el verticalismo, el centralismo, y aquí el que manda es el que manda, y el que disiente... Pero no es una visión positiva, Miguel, porque yo no digo que sea bueno ni malo, digo es una visión tú has dicho analítica. Que, bueno, son cosas de juventud y tal. Es una visión analítica, y además es teoría de las organizaciones. En todas las organizaciones pasan por un proceso, de tormenta, que es este proceso por el que pasa es una organización particular. Todo ese proceso natural, digamos, en la formación de una organización está muy bien, pero estamos hablando de una organización, como decía, que aspira a formar parte del gobierno de España. Ese es el tema en este momento. Ellos están en este momento en un contexto que les limita en ese sentido, ¿no? Eso es lo que yo decía antes, porque en este momento ellos no pueden pasar por ese proceso de forma natural. Hay unos elementos contextuales que les provocan, ¿no? Su posición en este momento en el conjunto del Parlamento les provoca a tener que hacer otras cosas. Por eso ocurre lo que ocurre. Y yo creo que el trasfondo, en parte, sí que hay una lucha de poder, en todas las organizaciones hay luchas de poder, pero también el trasfondo es ideológico, porque hay una parte de estas personas, cuando hablamos del contenido, ¿vale? Es tan no del proceso, que el programa ha cambiado 4 veces. Porque cuando estamos hablando, porque hay una parte de Podemos que creyó en una forma asamblearia de hacer política que una vez que, porque una vez que entraron y formaron un partido político y empezaron a jugar con las reglas del juego de un partido político y a lo mejor con las sensibilidades y las maneras de ser de ciertas partes de Podemos y de ciertos líderes, empezaron a actuar de otra forma. Entonces, hay una parte de Podemos que yo creo que defiende que Podemos tiene que comportarse como cualquier partido político, y una parte que defiende que su unicidad está en aquella forma asamblearia que proponían al principio. Solo un matiz. Eso é certo que pasou, porque eu creo que eso que di a Dina, esa teoría da loita ideolóxica, tivo a Podemos hai un ano, hai dous, que decir que foi, por exemplo, cando Monedero deu un paso atrás, que eso sí que foi, eu creo, unha cuestión fundamentalmente ideolóxica, además dos seus problemas, non? Ademais dos problemas, ¿no? Conversación, aquí no cabemos los dos, o te vas tú o me voy. Claro, bueno, tamén, non pode ser unha loita de egos, pero pasou nese momento, ou pasou con outras institucións que xa se teñen producido en Podemos. Cando, por exemplo, se conformaron todas as direccións regionais, onde todas as minorías, efectivamente, por esos estatutos tan verticais que ten Podemos, foron directamente excluídas e eliminadas da dirección do partido. Pero que ti pensa que agora, Dina, podería ser esa loita entre un modelo asambleario, non, pero pensa que os que se están marchando son os que teñen as ferramentas do poder, que decir, é un secretario xeral e un secretario de organización, é dicir, é a xente que controla o partido. Pero que creían en un modelo asambleario, ¿no? Y que se ven desplazados por otro modelo en este momento. A ver, chicos, me falta Miguel Anso Bastos. Veo, claro, un loito de poder. A ver, os partidos de esquerda
lutas de poder sempre se tiñen ideolóxicas. Me lembro, non é comparable, pero lembro as luitas que sucederon a morte de Lenin, cando se pelearon Stalin, Trotsky, Bukharin, Proracensky, pelearon todos entre eles, era un revisionista, outro derechista, pero ao final peleaban e os que perderon morreron. E isto é algo semellante. Aquí non vai pasar eso, pero é algo semellante. Estánse colocando a ver, como vai haber goberno de esquerdas, a ver quen manda. Además, hai un problema aquí estrutural, dice que momentos os que fan a revolución, os que crean un partido novo, se devoran entre eles. Porque son todos a mesma xeración, son líderes, e non só por eles, como yo entre eles se levan ben, a xente que está detrás deles presiona, é dicir, que pasa? Os rejonistas dicen, se non gana Rejón, eu non son ministro. Guerra e Felipe aguantaron un pouco máis, Que? Guerra e Felipe aguantaron un pouco máis. Aguantaron, e hasta que se difixo un do outro. O sea, bueno, pero pasaron anos. Pasaron anos, pero a tensión que estaba aí, la armada. E isto pasa algo semellante. Se os rejonistas dicen, se non manda Rejón, eu non son ministro. Nin son secretario de Estado. Se manda os de Iglesias e os do Alegres e tal, pois non son. Entón, ao final, estánse colocando e é normal. E ao final ten que ganar un dos dous. Sí, bueno, estamos hablando de un partido que en teoría, como decía Dina, llegó al espacio político diciendo que iba a hacer las cosas de otra manera. Os partidos son anarquías internamente. Por moito que parezca, todos os partidos son anarquías internamente. Se ve no PP, no PSOE, en Podemos, en todas partes. Porque están sempre turrando uns contra os outros e navalleando uns contra os outros de forma sutil. De cara fora, moi amigos, de cara dentro están se navalleando e peleando. E son anárquicos, non hai orden. De feito, non hai nada que impida que un bote abaixo ao outro. E o que está pasando? Pablo Iglesias ten unha ferramenta que usará no seu momento, que será dimitir. Que é a estrategia que usan os partidos de masas e os partidos socialistas. No momento en que Pablo Iglesias se ve amenazado, dimite. Ahora que vai ter as eleccións. Vale. Entón, as bases se asustan, danlle todo o poder a Pablo Iglesias e Pablo Iglesias desfaise. Hay un clamor, Miguel, un rumor, una incomodidad, una sensación, ponemos el grado que tú quieras, dentro del Partido Popular para que Mariano Rajoy dé un paso atrás y aparezca un nuevo liderazgo. Vamos a ver, yo no creo ni que haya un clamor ni que haya un rumor, pero es evidente que los partidos políticos no somos sectas y que cada uno puede tener su opinión y ser divergentes y todos formamos parte de un mismo partido. Por lo tanto, yo entiendo que tanto las declaraciones que hoy hacía Alberto Garre como las que escuchábamos ahora de Agustín Hernández son perfectamente legítimas, pero lo que es evidente es que oiga, nosotros nos hemos presentado a las elecciones generales con un candidato que se llama Mariano Rajoy, que recabó 7.300.000 votos, ¿no? Y que por lo tanto, frente a estas dos voces, pues hay también las voces de esos 7.300.000 votos que apostaron por la candidatura de Mariano Rajoy. Esto ya nos lo es que, claro, los votos del este Partido argumento Popular de ya sabemos cuáles son. ¿quién se tiene que ir? Mira, yo no creo que haya un problema personal. Quiero decir, ¿es Rajoy un inconveniente para que otros partidos nos apoyen? No. ¿Tú crees que no? No, hombre, yo no he escuchado al señor Pedro Sánchez diciendo, si se va, yo les apoyo. No, es que Pedro Sánchez lo que dice es, yo solo acepto el apoyo del PP. Sánchez ha personalizado mucho al Partido Popular la figura de Rajoy. Lo ha personalizado mucho. Déjame acabar, por favor. Yo solo solo acepto el apoyo del Partido Popular para ser yo presidente. Oiga, mire, a mí lo que no me parece normal... Sí, ese es el mensaje. A mí lo que no me parece normal es que el segundo y el cuarto partido esa pregunta tiene que contestar Rajoy. Bueno, no, yo lo que no veo normal es que el segundo y el cuarto partido... del PP en Galicia, ni más ni menos, quiero decir. Claro, si Sánchez sale y dice, si Rajoy da un paso atrás y nos ofrece una alternativa, nosotros estamos en condiciones de abstenernos en una posible investidura. Yo como portavoz del Partido Popular de Galicia lo que no puedo hacer es posicionarme sobre futuribles. Oiga, cuando se produzca hablaremos. Pero en cualquier caso lo que hoy tenemos es un líder del Partido Popular que ha conseguido 7.300.000 votos y que nada ha hecho para que se le aparte. Lo digo, lo digo, Iván, porque claro, vosotros nos estáis planteando desde el Partido Socialista que el señor Besteiro es el mejor candidato para el Partido Socialista en Galicia con 4 imputaciones y que me digas tú que el señor Rajoy se tiene que ir ganando las elecciones. Oiga, mire, tiene delito. Miguel, por lo tanto, si alguien tiene que irse, serán los que han perdido las elecciones. Será el señor Pedro Sánchez que consiguió el peor resultado de la historia del Partido Socialista en la historia. O do Partido Popular non é o peor da historia, non? Que en todo caso... Non é o peor da serie histórica. Do PP sí, de AP non. En todo caso, decía que estás poniendo en boca do Partido Socialista cousas que non se dixeron, non? Eu coincido contigo nunha parte, é dicir, que Rajoy se vai ou non é intrascendente para que o Partido Socialista poda apoiar un hipotético goberno do Partido Popular, porque non o vai a apoiar ni con Mariano Rajoy, nin con ningún outro candidato que poda ter o Partido Popular. Entonces se está plantando un dilema falso. Bueno, quer decir, Dios me libre de darlle consellos ao Partido Popular, pero eu creo, se che falo con Ciudadanos me recomiendan
cómo cambiar a mi líder y Por cuándo supuesto, yo haré lo entonces- contrario. pues entonces yo haré lo recoméndoche, por contrario, favor- porque no creo que Ciudadanos No, le pues, desee el bien al Partido Popular. Recoméndoche, por favor, que Mariano Rajoy se vaya, así faime caso ao contrario para que se quede, non? Eu creo que, se analizo fríamente a marxe, en fin, de cuestións electorais, eu creo que Rajoy é un lastre para o Partido Popular, é obvio, quero dicir, o seu desgaste como político, como presidente e como líder do partido é algo que evidencian absolutamente todas as enquisas de calquera medio de comunicación ou de calquera instituto que faga ese estudio. Por lo tanto, é unha obviedade. Que hai voces discordantes dentro do Partido Popular co liderazgo de Mariano Rajoy? É obvio, que decir, salen públicamente todos os días, quizás non con esta contundencia, Oye, pero donde se é obvio graban que las eso pasa así. conversaciones de los Y comités ejecutivos. sabes cal é a Es en el diferencia? Partido Sabes Socialista, cal é a con las diferencia? palabras, A tú no ver, te Miguel, acuerdas, a ver. Iván, con las palabras de Sí. Susana A ver, Díaz Miguel, vamos a diciendo avanzar, maravilloso, venga, vamos a somos avanzar. peores. ¿Dónde está la división? Sí, somos A ver, moito peores, claro. pero aparte de eso, se decía que o grave ao final deste asunto, eu creo, para o PP, é que non hai absolutamente ningún grupo político que o apoie, e en cambio eu creo que si cambia Rajoy, o Partido Socialista non apoiaría, e non sería presidente tampouco, pero sí que Ciudadanos tería moito máis complicado, por exemplo, Tengo, decir que non ao Partido Popular. Aceptamos la 30 segundos para acabar este asunto porque queremos hablar de los últimos SMS que han llegado a nuestras vidas. Adina. Sí, no me parece nada extraño lo que ha pasado, ¿no? En cualquier partido político debe de haber voces que sean discordantes y siempre hay personas que opinan que, sobre todo en circunstancias un poco complicadas como han sido estas, donde es verdad que no se han perdido las elecciones nacionales, pero sí las municipales no han salido muy bien y se han perdido muchos votos, que haya personas en el partido, y estoy segura que hay muchas, ¿no? Aunque que sea que lo hagan públicamente o no, es natural, es normal que piensen que un cambio de liderazgo, un cambio de imagen de quien es el líder del partido pueda ser beneficioso. Lo extraño en este caso es que lo hagan públicamente, a lo mejor. Eso es algo que el Partido Popular no nos ha acostumbrado, ¿no? El contenido a mí no me parece nada extraño. Sí, bueno, sí. Pero por regla general, ¿no? Es decir, el Partido Popular, y esto es un análisis que hemos hecho muchas veces, ¿no? Tiene que dar a una parte de su electorado la impresión de que el partido tiene muchísima unidad, muchísima fuerza interna y un liderazgo incontestable, cosa que el Partido Socialista o los partidos de izquierda en general no necesitan tanto para su electorado. Es una cuestión, no es ni bueno ni malo, es una cuestión de preferencia de electorado en este caso. A ver, lío ten que haber por un motivo. Si salieron, pensemos nun líder consolidado como Feijóo, si salieron un militante, un expresidente de Ourense, un presidente de Lugo, así diciendo que había que tratar... Esto es como uno de Murcia, de Lugo... No, é dicir, é un exemplo, é dicir, un líder, pues, no, ex-líder ademais, salira dicindo eso, Feijóo diría, este señor tiene todo su derecho a hablar y si quiere presentarse en el Congreso, el PP es un partido democrático, tiene todo el derecho a presentarse en el Congreso. No saldrían todos en tromba, porque si salen todos en tromba demuestra que hay algo detrás. Lo siento moito, pero é así. Porque Feijóo, por exemplo, isto non lle pasa. Que este é un líder consolidado, por exemplo. Pero Rajoy, en estes momentos, non é un líder consolidado, e a prova que teñen que salir todos a negar. Igual co de Pablo Iglesias. Nadie dice... Bastos y Tellados se llevan mal, seremos un comunicador, pero no había constancia que nos lleváramos mal. Si sale un comunicado que nos llevamos mal, pues esto é o mismo. Si sale unha cousa así, será porque hai lío detrás, porque si non saldrían todos en tromba, lo despacharían, este señor está en su derecho, este es un partido libre, dirían unha cousa así. Piedra, papel, tijera, 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 piedra, papel, tijera. Bueno, pues enseguida vamos a desvelar las claves de ese juego que a lo mejor los más perspicaces ya habían detectado y que tienen que ver con una simbología que utilizan las diferentes facciones de Podemos. Será en el transcurso del programa de esta noche, pero en esta primera parte queríamos detenernos en un asunto que nos ha ocupado mucho en las últimas horas a raíz de una decisión que tomaba la Universidad de Barcelona de suprimir un máster en homeopatía. Una decisión que antes tomaron otras universidades, aunque enseguida vamos a saber en el programa de esta noche que no ha sucedido lo mismo en el caso de la Universidad de Santiago de Compostela. Una cuestión controvertida que provoca ríos de comentarios en las redes sociales, este otro universo paralelo en el que últimamente nos movemos y que hoy queremos poner en su justa medida con dos personas que creemos nos van a ayudar a comprender exactamente de qué estamos hablando. Una pseudociencia, una anticiencia, como hoy se comentaba también por parte de personas que a veces nos ayudan a desentrañar asuntos como estos. Nos acompañan una noche más Manuel Herrador.
Muy buenas noches. Buenas noches. Miembro del Círculo de Escéptico, recordamos ingeniero científico y muy preocupado por este tipo de prácticas que a veces se meten en nuestras vidas y que provocan confusión y gastos innecesarios. Así que vamos a hablar mucho de homeopatía y lo vamos a hacer también con Manuel Castro, médico preventivista. Muy buenas noches también. Muy buenas noches, encantado. Empiezo por la pregunta evidente. ¿Qué es la homeopatía? Pues la homeopatía es una técnica, bueno, es una pseudociencia, vamos a decirlo claramente, que hace 200 años creó un señor, Samuel Hahnemann, que hoy está muy de moda porque todo el mundo repite su nombre constantemente, que planteó a partir de la tesis de que lo similar curaba lo similar, haciendo falsas analogías con que los medicamentos que provocaban determinados síntomas en los pacientes sanos, seguro que los curaban los pacientes enfermos. Esto empezó a verlo con la quina. La quina ya se utilizaba en aquella época para tratar las fiebres y el paludismo. Él se tomó una dosis de quina. Hay que decir en su favor que era uno de los inicios de las experimentaciones y tal. Claro. No era el primero, pero bueno. Él se tomó sus dosis de quina y tuvo una serie de efectos secundarios. Bueno, él los relata así y algunos de ellos le parecieron muy parecidos con los del paludismo. Con los síntomas que provocaba la enfermedad. Pero claro, la otra tesis, que como las dosis que se tomaba eran tóxicas, era la corteza de quina, que tenía muchos más alcaloides y demás, la otra tesis de la homeopatía es que las dosis infinitesimales, las diluciones. Las famosas diluciones. Las famosas diluciones. Y entonces ahí ya es donde perdemos todo el control sobre lo humano y lo divino. La pregunta, Manuel, es, bueno, podemos entender ese momento inicial, el momento de la protociencia, digamos, cuando todo esto estaba empezando a desarrollarse, cuando el método científico estaba todavía en pañales. La pregunta es, ¿cómo es posible que 2 siglos después, más de 2 siglos después, mientras estamos a punto de llegar a Marte, bueno, seguimos hablando de homeopatía y no solamente de eso, de un gran negocio que vamos a tener ocasión de poner en cifras? ¿Por qué? ¿De qué está bebiendo en estos momentos la homeopatía? Pues la verdad es que la pregunta es procedente, pero creo que ya hemos hablado de estas cosas en la otra ocasión. Al final se mete en el mismo saco con esta necesidad que tiene la gente, parece, de creer en algo que pues, no siempre está justificado, pero da una sensación de control y después, pues, como ya dicen algunos autores, como el doctor Enns, por ejemplo, que es que la homeopatía también es una terapia que se presta mucho al placebo. Es decir, es agradable, porque las pastillas son agradables, no produce efectos secundarios, eso es cierto, porque tampoco produce efectos primarios, que sencillamente no produce efectos. Está asociada además con un tipo de terapeuta que valora muchísimo el tiempo que pasa con el paciente. Eso hay que decirlo, que ya desde el principio, desde Hahnemann, pues ya quería tomar historias muy sólidas y conversaciones con el paciente, y eso se agradece muchísimo. O sea, que hacen una parte casi de psicoterapia, digamos. La hacen. Y después que la homeopatía, al final, los grandes resultados aparentes que tiene siempre son sobre enfermedades sencillas, enfermedades que desaparecen por sí mismas. La gente lo dice, no, yo no voy al homeópata para una cosa seria, claro. Yo voy para un catarro, yo voy para un dolor de rodilla, y, bueno, claro, pues cosas que después se acaban curando solas. Bueno, pues los dos puntos de vista, o el único punto de vista en realidad, el de la ciencia y el de la otra parte. ¿Qué tenemos que comentar de esto? No se sabe cómo funciona, dicen los homeópatas. No es la primera vez que lo dice el Boirón, que ellos no saben cómo funcionan los fármacos, pero que funcionan. Bueno, yo no sacaría, desde luego, al segundo de una casa farmacéutica, sea Boirón o cualquier otro, diciendo que no sabe cómo funcionan los fármacos. Yo creo que se han tirado un tiro en el pie, en el sentido más clásico de la palabra. En cuanto al método científico, es que, bueno, podemos analizar las cosas bien por el método científico, bien podemos asumir que hay magia. Entonces asumimos que hay magia, ese es otro juego y ahí no pasa nada y tal. ¿Cuáles son los controles a los que se somete una sustancia para determinar y decidir que funciona como medicamento para la dolencia que sea? Aparte de ver su síntesis, su síntesis química puede ser similar a un compuesto similar que hay, o puede ser de reciente innovación. De todas formas, hay una parte de ensayos que se hacen primero en animales, después se pasa a humanos, se prueban dosis pequeñas en humanos a ver sus efectos, si es que tiene algunos, se buscan dosis terapéuticas en humanos que estén afectados por el problema que pretende tratar el medicamento, y después hacen ensayos clínicos randomizados y a doble ciego. Y el que se busca, ya el contrario, con el que se compara, ya no es con el placebo, porque eso ya está mal visto en medicina ahora. Se compara con el mejor tratamiento que hay hasta la fecha. Es decir, los tratamientos contra placebo los hacen los homeópatas, que me parece bien, pero en medicina está mal visto hacer un tratamiento. Se hace un tratamiento
para ver si es eficaz contra el mejor tratamiento disponible hasta el momento. Eso es lo que tiene que ¿Se han demostrar. hecho ensayos, se ha aplicado el método científico a medicamentos homeopáticos para ver qué pasaba con ellos? Tienen un grave problema porque ahí, si bien su cuerpo de conocimientos les dice que no se puede aplicar ensayos científicos, y lo dicen, quiero decir, ensayos clínicos a la homeopatía porque funciona de otra forma, ellos no reconocen enfermedades, reconocen conjuntos de síntomas y la persona es cada una y tal. No reconocen enfermedades ellos. No, la homeopatía clásica, para la homeopatía clásica no hay enfermedades, hay enfermos. Bueno, esto se puede decir también en medicina, pero nosotros tenemos unos cuantos casos clínicos. Otra cosa es que cada enfermo con la misma enfermedad curse de una manera diferente. Pero no, para la homeopatía clásica no hay enfermedades, hay enfermos. Y entonces ellos tienen un grave problema a la hora de hacer ensayos clínicos. Sin embargo, una vez y otra, en las revistas, bueno, habitualmente en las revistas sobre medicina alternativa, intentan hacer sus ensayos clínicos, algo de ciego, tal, que después, cuando se hacen los metaanálisis, resulta que la mitad de ellos tienen que ser desechados porque la calidad de la metodología de la investigación es un poco... Uno de los riesgos, apuntaba en los testimonios que nos proporcionaba Pablo, en principio no tiene efectos secundarios, porque claro, estábamos hablando poco más que de glucosa, que es lo que acabas ingiriendo, pero hay un riesgo que es prescindir de otras prescripciones facultativas en favor de la homeopatía, ¿no, Manuel? Por supuesto, es lo que tienen en común con casi todas las pseudoterapias y además pues se conocen casos trágicos, algunos pues han salido en prensa también últimamente no relacionados con la homeopatía, pero estaban hablando hace poco del niño Ezequiel en Canadá, vuelve a salir el tema de Mario Rodríguez aquí en España, que afortunadamente va a volver a juicio, pero recuérdanos este caso. Mario Rodríguez era un enfermo ¿qué era lo que tenía exactamente? Tenía una leucemia. Y abandonó el tratamiento para aplicar, pues como ya le habían dicho que la quimioterapia iba a ser muy agresiva, y se puso en contacto con un terapeuta de ortomolecular. Ortomolecular. Sí, lo inundó a vitaminas y 6 meses después pues pasó lo peor y encima pues estamos hablando además de un chaval que estaba estudiando físicas, o sea, de una persona con su cultura. Con recursos como para darse cuenta de que... Sí, pero que ante una situación pues tan extrema como es un cáncer, nunca sabes cómo se va a reaccionar. La responsabilidad nunca es de la persona que toma esa decisión en una situación desesperada, que supongo que todo el mundo tiene derecho a buscar los recursos que pueda, ¿no? Entonces su padre le planteó una demanda contra el terapeuta, en su momento se estimó, pero ahora se ha vuelto a abrir la causa y bueno, pues a ver cómo prospera. Además, Julián Rodríguez Giner, que es un tío impresionante, no solamente está hablando de su hijo, sino que ha constituido una asociación, la Asociación para Proteger a los Enfermos de las Terapias Pseudocientíficas, para evitar que sucedan estos casos en el futuro. Se está moviendo muchísimo, está muy activo pues, en Valencia, sobre todo, por ejemplo, ahora mismo, pues algo parecido a lo que sucede en la USC, está él haciendo presión desde antes en Valencia y bueno, pues esperemos que prospere. Pero bueno, volviendo a lo de antes, sí que parece que está comprobado que salvo que uno sea intolerante a la lactosa, o algunos casos, sobre todo, hay una base de datos bastante asustante sobre efectos en pediatría. Porque, claro, estamos hablando de niños en los que todavía no se ha manifestado una intolerancia porque son muy pequeñitos, o algún componente que, concretamente en la 6CH, pues a lo mejor no, pero en potencias inferiores, como dicen en 3D, 4D, tiene un componente que le produce alergia al niño y no se sabe, y además es una de las cosas que más graves casi de estos medicamentos, ¿vale? No tendrá nada, pero es que no entendemos lo que tiene, le cambian los nombres a las cosas. Y entonces en los niños, pues entre esos problemas que pueden tener metabolizando lactosa o glucosa, y los problemas que les puede generar cada uno de los componentes, pues ha habido situaciones trágicas y muertes. Yo creo que vamos a empezar, todavía nos queda ver qué está pasando en Galicia, pero ¿qué hiciste hace un año, Manuel? Porque sé que hace un año... ¿O hace 2 años? En la campaña, aprovechando la buena campaña de No Sin Evidencia, que era a propósito del proyecto de Anamato de legalizar los medicamentos homeopáticos, aprovechando esa campaña, pues unos cuantos amigos, entre los que estaba Manuel, nos decidimos suicidar ya en Santiago por la ciencia. Un suicidio homeopático. ¿Podemos repetirlo aquí? Sí, no hay problema. Siempre que tengamos agua para tomar. Hay agua, sí, si no... No para diluirlo, pero... No, para tragarlo. Yo tampoco te quiero provocar una gastritis o una cosa de eso como consecuencia de esto. Bueno, este se llama Sedatif. Yo reconozco que no quiero quedar bien ahora con vosotros, pero en mi vida he tomado nada que tenga que ver con la homeopatía. Es del famoso laboratorio que estábamos hablando y... Es un sedante, bueno,
Bueno, esto es lo que decíamos, 6TH, ¿esto qué significaba? Vamos a recordarlo. 6TH, esto es coger una gotita de una gotita de la tintura madre, diluirlo en 99 gotitas de disolvente, agitar eso y después de ese nuevo preparado, coger otra gotita, agitarlo, echarlo 99 gotitas, agitarlo, así 6 veces. 6 veces. Es decir, 1 partido por 1 con 12 ceros. Bueno, Esa es la dilución. esto os costó 15,90 euros, los dos supongo. Las 2 cajas 15,90, bueno, hay posología indicada. 2 comprimidos 3 veces al día, vía oral. No está mal, la posología. Bueno, vamos a ver cómo es. Aparentemente es idéntico que un medicamento, con el blister exactamente igual. Bueno, pues lo que te apetezca. Son 40, nada, pues nada. No te los tomes todos, por Dios, que ya me sabe mal, pero... Se va a tomar los 40. ¿Tú qué? Empezamos yo, sí. ¿No grabasteis el otro suicidio? Se grabó... Salió en la tele, en alguna fotos, bajaron algunas cadenas a grabar algunos trozos. El problema de esto es que mientras si vais a seguir haciendo preguntas, esto empalaga una barbaridad. No, pues tomaros, no quiero que de verdad, o sea, lo vamos a dejar en... No, que si no después se dirán que... Efectivamente. Sí. Bueno, pues estamos asistiendo en directo a un suicidio homeopático. Manuel Herredor y Manuel Castro, vamos a ver qué pasa con ellos. Es la primera vez que esto sucede en la televisión de Galicia. Mientras ellos siguen consumiendo medicamentos, vamos a ver qué ha pasado aquí en Galicia, porque hoy, como decíamos, tratábamos de averiguar si la Universidad de Santiago está impartiendo algún tipo de, pues de asignatura o de máster relacionado con la homeopatía. La excusa para hablar esta noche de este asunto tenía que ver con la supresión en la Universidad de Barcelona de esta especialidad. En Galicia las cosas no van por ahí. Vamos a verlo. Viviana Villaverde ha estado siguiendo la estela de este máster y también de la indignación que hace tiempo lleva causando en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Santiago. La pseudociencia se ha colado en los últimos años en la formación de las universidades públicas en forma de máster o curso. El caso de Barcelona no es aislado. Hay ejemplos de norte a sur de nuestra geografía. Galicia no es una excepción. En la Universidad de Santiago se imparte la 9ª edición de un máster sobre medicina natural que incluye en el temario homeopatía, acupuntura y moxibustión. Un curso de 2 años de duración dirigido a licenciados en medicina o farmacia y que cuesta 4.000 euros. A pesar de formar parte de la oferta de la Facultad de Medicina Compostelana, pocos alumnos han oído hablar de él. No tengo ni idea, o sea, no he oído hablar nada de él. No tengo ni idea. ¿Habías oído hablar de él? No. No lo conozco muy bien, la verdad. Intentamos concertar una entrevista con el responsable del máster. Quedar con vostede para preguntarlle unhas cousas sobre o máster. Nos cierran la primera puerta. El profesor e investigador Román Pérez se niega a atendernos, pero también a darnos información sobre un curso que incluye una estancia de fin de semana en un balneario o obradoiros de acupuntura, de preparación de pomadas o de cocina natural. E alumnos matriculados, nos pode dicir cantos hai? La respuesta es no. Lo intentamos en el departamento al que pertenece esa formación. Quería hablar con el departamento de fisiología. Sí, de la universidad. Nadie responde al teléfono. La última opción, contactar con el decano de la Facultad de Medicina. Hola, hablo con el decano de Medicina de la Universidad de Santiago. Amablemente rechaza nuestra entrevista y nos remite al responsable del máster. El silencio alrededor de este curso evidencia unas tensiones internas que no son nuevas, pero que no habían salido a la luz. Diferencias que surgieron incluso en el seno del Departamento de Fisiología. El investigador Manuel Collado del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago es uno de los más críticos con la proliferación de estos cursos. La homeopatía se desarrolló hace siglos cuando no teníamos un conocimiento médico importante y se basaba en el principio de dar aquello que puede causar un síntoma parecido al del enfermo a partir de una dilución extrema que no contenga ningún principio, con lo cual es algo que no puede tener ningún efecto. Este prestigioso investigador dedicado a la lucha contra el cáncer y la reprogramación de las células madre critica convocatorias como el máster o como esta otra, un curso de verano en el balneario de Lugo denominado Oncología Integrativa, con el sello de la USC y avalado por la Consellería de Sanidade. Collado es uno de los firmantes de esta petición en la plataforma change.org dirigida al rector de la Universidad de Santiago,
para que se cancelen estos cursos. La enseñanza de terapias pseudocientíficas no puede tener cobijo en un sitio como una universidad. La universidad da un prestigio que este tipo de enseñanzas falsas no merece. Desde la USC nos confirman que cualquier docente de la universidad puede proponer uno de estos cursos, para lo que deben presentar una memoria que cumpla la normativa y que recoja un plan de autofinanciación. El Consejo de Gobierno es el responsable de aprobar estos máster propios de cada centro, al margen de las titulaciones oficiales avaladas por el Ministerio. Ana Pontón, moi boas noites. Moi boa noite. Recén elexida portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Pídoche para empezar unha sensación. Que significa para Ana Pontón ser elexida portavoz nacional do Bloque? Bueno, primeiro é unha honra e ao mesmo tempo tamén é unha responsabilidade importante con unha organización que leva 34 anos traballando neste país, sendo continuidade da tradición do nacionalismo e un reto pois precisamente porque as mulleres vamos ocupando responsabilidades cunha maior visibilidade e sempre teño a sensación de que eso é unha doble carga, en la que sigo dicindo que é a mellor evidencia da discriminación e da desigualdade, porque sigue sendo noticia que as mulleres están nos sitios. Foi un dos momentos máis emocionantes da túa vida política? Bueno, creo que sí, claro. É algo, bueno, pues que notar o afecto de tanta xente, non, o apoio de tantas persoas e todo ese cariño, pois a verdade que é un momento moi bonito a nivel persoal, aínda que sabemos que temos moitos retos moi importantes por diante. Se tiveras que lembrar outro momento, este vai ser un momento importante, sexa como sexa o futuro, a túa elección como portavoz nacional, se tiveras que lembrar outro momento da túa militancia política, dende que a lembras, cal sería? Bueno, para min hai dúas cousas que foron moi importantes. Unha, o que foi toda a miña vida estudantil, o meu paso polos comités abertos de facultade, non vía, bueno, pois algún ex profesor co que estamos compartindo aquí mesa, e outro pois foi a participación no movimento feminista a través da Marcha Mundial das Mulleres, que fora un movimento moi importante que houve en Europa e que tivo en Galiza pois unha expresión específica onde traballamos moito as cuestións da desigualdade, das políticas en defensa dos dereitos das mulleres, e para mí foron dous momentos que son participación política noutros ámbitos, como neste caso o estudantil e o ámbito do feminismo, que me axudaron moito e dos que aprendí moitas cousas. Bueno, decíamos antes que es muller, é unha evidencia, e es tamén moza, eres unha muller nova. Por que os mozos que hai 15 anos votaban o Bloque agora votan as mareas? Bueno, os mozos de 15 anos hoxe somos seguramente os que estamos aquí. É evidente que hai un problema, ou nos estamos detectando que hai un problema na conexión do nacionalismo con sectores da mocidade. En todo caso, para nós o reto que temos neste momento é recuperar esa confianza. Sí, pero vos, os máis mozos da organización, que supoño que tedes unha certa capacidade para detectar o que está acontecendo na sociedade, porque estades máis nela, digamos. Cando detectastes que había un problema de conexión? Eu creo que isto non é unha cousa que nace no ano 2015 ou 2016, sino que se ven arrastrando desde a última década, e quizáis pode ser que o paso polo goberno da Xunta de Galiza distanciou dunha imaxe máis alternativa que tiña o BNG con anterioridade, e que eu creo que é unha das cuestións que temos que recuperar. Pero ten un problema o Bloque a hora de exercer o poder, porque isto que acabas de decir se pode interpretar como, bueno, o que a veces se di, que hai unha parte do Bloque que non quere gobernar, porque está moito máis cómodo en absoluto. A mí o que me parece que hai exemplos de gobernos do BNG onde conseguimos conectar moi ben coa mocidade, e temos a nivel municipal, non só no goberno, sino tamén na oposición, unha renovación moi importante de persoas que se incorporaron ao BNG. Mesmo vamos a ver como na renovación que se fai agora nos cadros da organización, a xente que vai estar nas direccións locais e comarcais, hai unha incorporación moi importante de xente nova, e, por lo tanto, aí eu creo que tamén empeza a vir unha mocidade de compulso. Eu onte mesmo estaba en Moaña, estiven acompañada da alcaldesa máis nova que hai en Galiza, que é militante do BNG, por lo tanto, tamén temos puntais importantes e reconectando con prácticas distintas. Vouche facer unha pregunta e pidoche unha resposta que non sexa a que casi podería decir eu, sabendo o que vai decir Ana Pontón. Unha frase curta, casi suxeito pero predicado, sei que é complicado, que che pido, pero a ver se conseguimos sair do que, lóxicamente, diría a portavoz nacional do Bloque. Que é o Bloque? Bueno, o BNG é unha organización nacionalista. Así?
Bueno, creo que eso define moito, é unha organización propia que ten os seus centros de decisión en Galiza, que leva digamos, a continuidade do que foi a aparición do nacionalismo neste país e que hoxe sigue sendo unha peza, eu creo que clave para o futuro de Galiza. Ahora que están tan de moda os eixos, eixo nacionalista primeiro ou eixo social primeiro? Eu creo que os dous están claramente imbricados en Galiza. Non se pode falar de unha solución aos problemas sociais se se desvincula dos problemas nacionais que ten o noso país, porque teríamos que falar, en Galiza temos un subdesenvolvemento, por exemplo, do estado de benestar, que ten que ver tamén cos déficits, non, de como se conformou o estado de autonomía, como se financiou moi mal a sanidade pública, como non se atendeu a un sistema de desenvolvemento dos servizos públicos que atender a realidade galega, que é moi diferente, como o financiamento nese ámbito sempre foi moito máis reducido do que nos necesitaríamos. Por lo tanto, para nós, cando falamos dos problemas sociais que ten este país, entendemos que temos que falar do problema da dependencia política, porque as dúas cousas están claramente relacionadas. Negociación e integración Camarea antes das eleccións galegas, sí ou non? Nos o que apostamos é por unha candidatura nacionalista. Quere decir, integración Camarea non. Claro, nos queremos diluir nunha forza política que está claramente situada nun espazo como é o de Podemos. Acabamos de ver nestos últimos días, non? Mesmo como representantes da Marea en Madrid, cando se lles pregunta como é posible que nesos 100 folios que se escriben para facer un pacto de goberno non apareza ni unha soa vez Galiza, e algúns representantes din que tampouco aparece Extremadura, que tampouco aparece Murcia. Bueno, esa non vai a ser nunca un espazo onde se poda situar o BNG, porque claramente rompe co que nós entendemos que ten que ser unha forza política que actúe no país, independencias de Madrid. Vai ser Ana Pontón candidata a presidencia da Xunta? Creo que é moi prematuro decilo. Eu nesas cousas creo que a casi ninguén lle gustaría, en todo caso creo que hai un momento no que esas decisións se teñen que tomar e cando se abra o proceso para a elección de candidato ou candidata, que ademais vamos a facer decidindo a militancia. Foi un erro non chamarse BNG nas eleccións de decembro? Bueno, nunca sabe o que tería pasado, non? Si nas pasadas eleccións nos presentáramos como BNG. Creo que esa é unha reflexión que non ten ningún sentido facer porque estaríamos facendo ciencia ficción, non?